Cuando pensamos la independencia de Estados Unidos, solemos imaginarnos esa narrativa gloriosa de un pueblo que se levantó contra la opresión británica en busca de libertad y justicia. Pero, ¿qué hay más allá de esa historia? Primero, comencemos con algo clave. La independencia de Estados Unidos no fue un movimiento completamente unificado, ni fue apoyada por toda la población. De hecho, una parte significativa de los colonos, conocidos como lealistas, seguían siendo fieles a la corona británica. Este es uno de esos detalles que se tiende a minimizar, pero es crucial entenderlo para ver el panorama completo. Cerca de un tercio de la población de las 13 colonias no quería separarse de Gran Bretaña y esta división interna fue brutal. Muchos lealistas fueron perseguidos, encarcelados o forzados a huir del país después de la guerra. Incluso miles de ellos se exiliaron a Canadá o regresaron a Inglaterra. La idea de un pueblo completamente unido contra la tiranía británica es, en realidad, una versión muy simplificada de lo que realmente ocurrió. Ahora bien, otro tema que raramente se discute es el papel de la esclavitud en la Revolución Americana. Mientras que los padres fundadores redactaban la Declaración de Independencia, proclamando que todos los hombres son creados iguales, la realidad era que muchos de ellos poseían esclavos. George Washington, Thomas Jefferson, James Madison, todos ellos mantenían esclavos en sus plantaciones, incluso cuando hablaban de libertad. Esta contradicción no puede ser pasada por alto. La independencia fue, en gran medida, una lucha de los colonos blancos por sus propios derechos, sin tener en cuenta la libertad de los esclavos afroamericanos. De hecho, algunos historiadores argumentan que una de las razones por las que los colonos querían separarse de Gran Bretaña era precisamente para proteger el sistema esclavista. ¿Por qué? Bueno, en ese momento el Imperio Británico comenzaba a discutir la posibilidad de limitar o incluso abolir la esclavitud en sus territorios. Esto, obviamente, representaba una amenaza directa para los intereses económicos de los colonos del sur, cuya riqueza dependía enormemente del trabajo esclavo en las plantaciones de tabaco y algodón. Entonces, aunque no lo veamos de esta forma en los relatos más comunes, la esclavitud fue un tema central en las discusiones de independencia, aunque de manera implícita. Además, hay que mencionar el papel de los afroamericanos en la guerra. Este es otro aspecto que muchas veces se deja de lado. Aunque los esclavos afroamericanos no se beneficiaron directamente de la independencia, muchos de ellos participaron activamente en la revolución, tanto del lado de los patriotas como del lado británico. Curiosamente, los británicos, en un intento de debilitar a las colonias, ofrecieron libertad a los esclavos que se unieron a sus filas. Esto llevó a que miles de afroamericanos lucharan en el bando británico con la esperanza de obtener su libertad, lo que nos da una perspectiva totalmente diferente de lo que solemos imaginar. Pero no nos quedemos solo con la esclavitud. Otro secreto oscuro que muchas veces se pasa por alto es el trato que recibieron los pueblos indígenas durante y después de la independencia. Mientras las colonias luchaban por su libertad, también continuaban expandiéndose hacia el oeste, apropiándose de las tierras de las tribus nativas. Los pueblos indígenas, que ya habían sufrido durante décadas de colonización europea, se encontraron en una situación aún más precaria. Para muchos de estas tribus, la independencia de Estados Unidos no representó una nueva era de libertad, sino todo lo contrario. Significó el inicio de una expansión colonial más agresiva. Después de la guerra, los nuevos Estados Unidos implementaron políticas que llevaron a la desposesión masiva de tierras indígenas, forzando a miles de personas a abandonar sus territorios ancestrales. De hecho, algunas tribus nativas apoyaron a los británicos durante la guerra precisamente porque sabían que,
la independencia de las colonias solo significaría más invasiones en sus territorios. Y no se equivocaron. El Tratado de París, que puso fin a la guerra en 1783, no mencionó en absoluto los derechos de los pueblos indígenas, ignorando completamente sus reclamos territoriales y dejándolos a merced de los colonos. Otro aspecto interesante y poco conocido es el papel que jugaron las potencias extranjeras en la revolución. Muchas veces pensamos que Estados Unidos ganó la guerra solo por el heroísmo de los patriotas, pero la verdad es que sin la ayuda extranjera es probable que no lo hubieran logrado. Francia, por ejemplo, fue un aliado clave. No solo enviaron tropas, sino también enormes sumas de dinero y recursos que ayudaron a financiar el esfuerzo bélico. España y los Países Bajos también jugaron papeles importantes, ya que, aunque no lo hicieran de manera tan directa como Francia, ofrecieron apoyo económico y logístico. Es más, algunos historiadores creen que la intervención francesa, especialmente en la batalla de Yorktown, fue el factor decisivo para la victoria final de las colonias. Por último, quiero abordar un aspecto más psicológico de la independencia que no suele mencionarse, la manipulación de la opinión pública. Los líderes de la revolución, como Benjamin Franklin y Thomas Paine, eran maestros en el uso de la propaganda. Utilizaron panfletos, periódicos y discursos públicos para moldear la percepción de los colonos, pintando a los británicos como tiranos despiadados y presentando la causa de la independencia como la única vía justa y moral. Por ejemplo, el famoso incidente de la masacre de Boston en 1770 fue exagerado y dramatizado para inflamar el resentimiento contra las tropas británicas, cuando en realidad la situación fue mucho más compleja de lo que se relató. Estos líderes entendieron perfectamente el poder de la narrativa y lo usaron a su favor. La independencia de Estados Unidos, como cualquier otro gran evento histórico, está llena de matices, contradicciones y aspectos que no suelen ser parte de la versión oficial. Hay mucho más detrás de las figuras heroicas y los discursos sobre la libertad. Fue una época de complejidades, de luchas internas, de intereses económicos y políticos que no siempre correspondían con los ideales que se proclamaban públicamente. Y aunque es justo reconocer los logros de los patriotas en su lucha por independizarse de un imperio, también es esencial recordar que no fue una historia de héroes y villanos, fue una época de desafíos profundos, injusticias persistentes y decisiones que marcarían el rumbo no solo de los Estados Unidos, sino del mundo entero. Entonces, la próxima vez que pienses en la independencia de Estados Unidos, recuerda que, como toda gran revolución, tiene sus sombras y es en esas sombras donde encontramos algunas de las verdades más importantes y reveladoras sobre la naturaleza humana y el poder.